por favor, também. Ahí se queda. Es Miguel Alberto González, es profesor de la Universidad Católica de Pereira, un filósofo que tiene trabajado en muchas líneas, pero sobre todo en lo que vienen llamando de lenguaje de los poderes, que ahora esperamos que en Brasil, perdón, yo estoy aquí medio confuso. Pues ahora que esperamos en Brasil que la gente tenga alguna recepción de lo que viene diciendo este tipo y sobre todo del impacto que viene generando en la academia colombiana, sobre todo con su propuesta investigativa y filosófica. A conferência final está a cargo do professor Miguel Alberto González, que é professor da Universidade Católica de Pereira, é um filósofo que tem desenvolvido uma linha de pensamento em torno daquilo que vem chamando de linguagem dos poderes e a gente espera que essa perspectiva, essa abordagem que vem apresentando desde a Colômbia aqui nos chegue a partir de agora em língua portuguesa e que já tem um impacto muito significativo em língua espanhola e na Colômbia. Agora eu passo a palavra ao professor Miguel Alberto e que terá seu tempo de conferência, que eu gostaria aqui apenas e unicamente para garantir. Buenas tardes. Muy emocionado por la gente que nos puede acompañar todavía en este sábado tarde, en este sábado después de 3 días. Reiterarle el agradecimiento profundo a Rodrigo, a la Universidad de Brasilia, pero tú por el intermedio, por todo esto, a Rita. ¿Dónde está Rita? Rita hay que decirle lo mismo, que estamos profundamente convencidos del ejercicio que ella ha hecho. La chica que está haciendo el ejercicio de traducirlo a las personas que tienen dificultad de audición. ¿Quedó bien en la foto? Dificultad de audición, muchas gracias, es un trabajo muy bonito que viene haciendo. Rita, estábamos falando maravillas de você. Muchas gracias por todo. Agradecimiento a todos los chicos que nos han acompañado, que han estado diligentes, a Glauco, que es el conductor, al joven, al traductor, es decir, a todas las personas paralelas. Agradecimiento a la gente de aquí, de profesores y estudiantes de la universidad, y a todos y cada uno de nuestros compañeros de las universidades colombianas que nos han acompañado de manera paciente y de manera constante durante estos días, a la profesora de la Universidad del Ecuador. Bueno, no hay cosa más compleja que dar agradecimientos por separado, porque alguien queda a la mitad del camino, dicen que lo mejor. No hay cosa más desagradecida que el agradecer cuando uno va individualizando, pero profundamente convencidos de lo que estamos tratando de hacer. En eso Rodrigo tiene mucho que ver en esta llegada nuestra a Brasilia, y por las cosas que hemos venido escuchando y por lo que ha venido surgiendo, pues nos van a tener que, ¿cómo se llama?, anular el pasaporte, porque nos vamos a quedar un poco de días acá en Brasil disfrutando de todo lo que tiene Brasil. Esto lo hemos titulado, ahí está en español y en francés, y yo lo traduje al francés como seré, bueno, español y portugués en algunas expresiones, otras no. Cuando Rodrigo me ha preguntado varias veces de qué quiero hablar, yo pensaba hablar de diversidad, pensaba hablar de educación, pero dije lo que van a hablar toda la semana, y quiero pensar como un asunto a veces un poco extraño para un simposio que más gira en torno a problemas sociales y en torno a la educación, que se haga una mirada desde 2 literatos. Y son 2 literatos que han sido para mí profundamente importantes en los últimos 10 años. Tal vez Saramago 15 años, tal vez Pessoa unos 8 o 9 años. 2 escritores con un contenido increíble,
Yo trabajé varios autores brasileros en su momento. Decidí que era muy bien que habláramos de algunos autores de lengua portuguesa y bueno, Pessoa y Saramago. Pero Pessoa trabajamos aquí con el acrónimo, ¿no? Entiendo a Pessoa como un paso para olvidar el peso del yo. Pessoa no solamente es un literato, Pessoa es alguien que nos abre los yoes a múltiples posibilidades en una construcción muy específica que logró construir Pessoa. Mientras nosotros a veces utilizamos máscaras, Pessoa utiliza heterónimos, Pessoa utiliza otra forma de presentarse en el mundo, como lo vamos a ver, pero con dos vertientes muy interesantes en Pessoa, más la filosofía que el humor, al contrario no, hay más equilibrio en eso en Saramago. Saramago es un mago que restituye causas olvidadas. Hace una fusión muy importante entre humor y filosofía en el entorno literario que ambos mueven. Bueno, esto es Pessoa. Juega con el nombre como cuando uno es niño y juega con piedras. Él juega con los nombres de manera constante. De Pessoa se habla de más 72 heterónimos. La diferencia entre seudónimo y heterónimo es que uno siempre sabe quién es el seudónimo. Es decir, uno sabe cómo. El seudónimo es más un sobrenombre. El heterónimo es alguien que tiene vida propia. En Pessoa, ustedes ven estos 4 personajes llamados Ricardo Reis, y fue un médico en Brasil, un médico bastante, no de los mejores médicos, que se fugó de Portugal y vino a Brasil, un viajero, dice él. Álvaro de Campos, resulta que a cada heterónimo usted le pone fecha de nacimiento, le pone lugar de nacimiento, fecha, lugar de nacimiento y le pone familia. Entonces cuando usted busca los 72 heterónimos de Pessoa, uno se va emocionando, porque los 4 principales son Ricardo Reis, Álvaro de Campos, Bernardo Soares y Alberto Caieiro. Después tuvo nombres como Antonio Mora, Abilio Quaresma, Rafael Baldaya, Chevalier de Paz, que era un poeta, lo mismo que Alexander Serge. Alexander Serge era un poeta inglés, según él, y escribía poesía en inglés. Y lo último que pudo hacer fue crear un heterónimo de una mujer que se llamó María José. Escribió también como mujer. Es impresionante. Pueden ver la fecha de nacimiento, es decir, ya vamos para los 80 años, 83 años de 80 años de haber muerto. La siguiente, por favor. Fantástico. Aquí está la explicación, la diferencia entre un seudónimo y un heterónimo. El heterónimo es un nombre falso, pero que termina insertándose en la vida real. No se considera heterónimo el caso de Pablo Neruda, que es Neftalí Ricardo Reyes, y que se nombró como Neruda, porque los dos son indistintos, el uno conduce al otro, no hay forma de no evadirse. En Colombia había uno Lucas Caballero, y hay muchos, pero son seudónimos. Él utilizó los heterónimos y aquí logramos ver la diferencia del heterónimo, que juega tan falsamente con el nombre que al final de los tiempos no logran descubrir el uno del otro, lo logran hacer los biógrafos. Es un problema de los biógrafos, pero no necesariamente un problema del autor. Pessoa tenía una condición como Ricardo Reis, y mañana en un periódico aparecía una crítica de Álvaro Campo diciendo: ¿qué libro para tener errores? No es como hoy hacemos, que uno publica un libro de poesía, el otro día le paga al periódico para que digan qué maravilla de libros los que escribe. Él ponía a otros a criticar y a dudar de toda su producción novelística, cuentística y literaria, poética. Y ponía a otros poetas de ejemplo que también eran heterónimos de él, que decía que medianamente lo habían mejorado, pero que tampoco era una maravilla, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, todo el tiempo estuvo jugando con su nombre. Para él el nombre era el lugar para moverse, como todos esos otros yos, es lo que hemos leído en Pessoa. Como uno tiene varios yo, un poco los yos del día, los yos de la semana, los yos del año, y Pessoa los puso con nombres propios
y con auténticas posibilidades. Yo uno a Pessoa y Saramago por un libro que construye finalmente Saramago alrededor de Pessoa. Saramago juega con los nombres. Lo que yo encuentro con Saramago y con Pessoa es que para ellos el nombre no era un asunto para defender, mientras que uno se la pasa en la vida defendiendo el nombre que le puso malamente el papá Miguel, y uno le busca orígenes estratosféricos, le busca, no sé, orígenes de donde fuera. Ellos, para eso no era un problema. De hecho, Saramago tiene un libro que llama Todos los nombres, y lo que hace es poner en duda como todos los nombres y jugar entre la vida y la muerte con todos los nombres. Yo conozco a Saramago a través del Evangelio según Jesucristo. Saramago, Juan Pablo II lo excomulgó por el Evangelio según Jesús. Empieza a leer, es la biografía de Jesús, es la autobiografía de Jesús. Eso es el Evangelio según Jesucristo. Es Jesús contándose Jesús, un Jesús que se enamora de mujeres, un Jesús, todo está claro, esta misión entre que tengo que salvarlo usted y tengo que salvarme yo, y pone a un Jesús muy humano, un Jesús, bueno, Jesús fue muy humano evidentemente, pero lo pone mucho más rastrero, lo pone en conversaciones con el diablo. Y el Evangelio según, por eso es que la iglesia lo condena a él, porque el Evangelio según Jesucristo es una traída de Jesús, de un hombre muy terrenal, de un hombre con muchas preguntas filosóficas. Ahí le da una entrada a la María Magdalena en el Evangelio según Jesucristo. En el hombre duplicado vuelve y se ríe del nombre, pero ya no se ríe del nombre sino de la figura. Y cuando fue al cine vio que un personaje secundario tenía el mismo rostro de él. Dijo, pero venga, qué casualidad. Para colmo era un personaje de segunda mano, pero le hizo todos los seguimientos de las películas hasta que lo encontró. Y fue y lo encontró, eran tal cual el uno como el otro. Y empieza a jugar con eso constantemente Saramago. En Las intermitencias de la muerte, que es un texto bastante significativo, del cual vamos a tocar algunos pequeños apartes, y todos los nombres. En todos los nombres uno se llama José. Monteagudo está acá. Monteagudo. José se llama el tipo, y el problema con José es que José aparece en el lugar de los muertos por una equivocación del que traslada a los muertos, y se habían dado cuenta que en las notarías uno no moría porque quería, sino por un error del que pasaba los muertos al otro lado. Y se fue a buscar, y José nunca había muerto, pero ya estaba muerto en todos los escenarios de la vida, y empieza a transitar con este asunto de José. Y Saramago también jugaba con su nombre, porque Saramago es una planta salvaje, se entiende como una planta salvaje en España, sí, en España. Yo no he conocido esa planta, en Colombia, Saramago, y algunos le dicen Saramargo, es decir, que tenía bastante amargura, porque él tiene unas cosas miradas, que si uno es profundamente creyente, Saramago le puede afectar a uno su credibilidad, pero si uno es muy creyente, que es muy buen sujeto, Saramago también lo pone a uno como que, lo pone uno ahí bastante dubitativo, que tan buena gente es uno. Por eso estos dos personajes nos permiten a nosotros pensarnos en varias cosas. Usualmente cuando uno hace literatura, lo primero que quiere hacer es informar. Te voy a decir algo. Yo quiero informar, quiero decir, como que todos queremos decir algo en la vida, todos estamos interesados por decir algo. Pero el primer elemento es que te voy a decir algo. El segundo es que yo quiero instrumentar, lo necesito que usted me lea. El escritor no necesita que no lo lean. El escritor urge de los lectores. El escritor necesita a los lectores como el político los electores. Los dos son así como iguales de sinvergüenzas. Necesitan siempre la fuera. Bueno, hay muchas profesiones, pero solamente voy a tocar esas. Tiene un ámbito personal, y es que yo te tengo una historia. Yo te tengo una historia, y por tanto la historia es muy buena. Si usted se la pierde es problema suyo. Es lo que le dice a uno el novelista, lo que le dice a uno el poeta. Es un regulador, porque le dice: lee lo que te digo, no te distraigas. Uno empieza a leer novelas y cada rato le llaman la atención a uno, como no te pierdas de la historia. También tiene el siguiente componente, que es la interacción. Los dos hacemos la historia. La historia no la hace el escritor, la historia la hace también el lector, y eso es muy claro en literatura. Y finalmente es imaginativo, en el sentido que fijamos, los dos dejémonos contar la historia. Yo cuento la historia, yo cuento que Jesús
era terrenal y tenía amantes y a usted le duele mucho su religiosidad, pero usted termina dejándose contar la historia y usted termina aceptando y leyendo hasta el final la historia a pesar de ir contra sus principios o cualquier otra historia. Pero tiene unos rasgos característicos en términos generales cuando se hace literatura. Tiene unos rasgos teológicos, mitológicos, tiene unos rasgos científicos, ahí entran todas las ciencias, hay autores que se dedican a eso, tienen rasgos cotidianos y los rasgos poéticos. En los rasgos poéticos entra el drama, la tragedia o la comedia, lo que se entiende con el humor. Las grandes literaturas logran fusionar el humor y hacen un tránsito de gran filosofía. Por eso cuando uno lee en Colombia a Gabriel García Márquez, uno siempre, 100 años de soledad, siempre te hace reír, porque uno dice, pero cómo me puede contar a mí esta historia tan extraña, y yo además se la creo, ¿no es cierto? Y los literatos tienen esa condición, como ustedes saben, de hacerle creer a uno que Macondo existe. Los literatos tienen la condición de hacerle creer a uno que existe el Quijote. Y uno perfectamente puede creer más en el Quijote que en Miguel de Cervantes Saavedra, o en Macondo que en Colombia mismo, o que en 100 años de soledad. Finalmente la ficción termina insertada en uno y uno viaja el resto de la vida con la ficción. Y uno termina con esa historia caminando con uno constantemente. Pero muchos se los cuentan a uno que cuando usted termina de leer la historia queda devastado. Pues estos dos señores, uno termina de leer la historia y queda con humor, uno queda como alegre, le contaron la ficción y te dejan muchas preguntas. Los grandes literatos, es una condición muy específica de ellos dos, es que levantan grandes preguntas, pero grandes preguntas, anuncian cosas del futuro de la humanidad que uno se sorprende con ellos. Los antropólogos que cuando van a hablar de algo deben de estar en ese lugar. Pues siempre cuando quiero hablar de alguien en particular, yo voy a ir a Río de Janeiro, pero sé que no quiero solamente ir a la playa, yo quiero ir a unos lugares. Hay dos escritores que me interesan profundamente y allí hay un filósofo y quiero ir, porque seguramente después contaré la historia. Yo la pensé el año pasado en Horizontes Humanos en Toledo, tomé la decisión de ir a Portugal, a Lisboa, y esta es la casa de Pessoa. Ahí estuve viendo Pessoa en el segundo piso. Ellos viajaban mucho, no era gente de dinero, pero ahí estuve viendo en algún momento. Está la casa de Pessoa, ahí está. Las últimas dos de abajo son una escultura que hay de él por allá en un café en Lisboa. Y a este lado derecho hay un señor, cuando uno entra a un castillo, él siempre está vestido de Pessoa. Ver este señor es como si tuvieras a Pessoa de manera. Y él está haciendo pinturas con café. Vive de Pessoa, él vive de Pessoa. Vive, se viste. Hace cosas, pinta, pero vive de Pessoa, toda la vida representando a Pessoa, y hacerse fotos con él ahí dice, estos son los libros, ahí pueden ver Álvaro del Campo, ahí están todos los autores que él fue utilizando históricamente, ahí los ven, Álvaro del Campo, Ricardo Reis, de manera sucesiva, y los libros aparecían publicados y no había discusión de esos autores que iban. Resulta que este dicho, y aquí vuelvo a conectar a Juan Pablo II, que el infierno y el cielo es un estado de la mente humana. Eso lo dice en 1927 Juan Pablo II, que el infierno era un estado del alma. Yo no sé si Juan Pablo II leyó este señor, pero él ya nos había dicho en esta época que el cielo y el infierno era un estado del espíritu, que no, como para desligar una serie de propuestas de algunas religiones. Y este es el libro que los une a Pessoa y a Saramago, La muerte de Ricardo Reis. Ricardo Reis es el heterónimo, es el principal heterónimo de Pessoa, y Saramago mata a Pessoa y sigue contando la historia de Ricardo Reis, que es el médico, y a través de eso siguen todos los diálogos. Mire, es que la imagen está tremenda, pero aquí lo que está diciendo está en portugués y en español. Aquí lo que está diciendo, esto es un texto de Pessoa, firmado como Álvaro del Campo, si no estoy mal. Él está poniendo en entredicho aquí al místico. Él dice en un poema, el problema del místico es que ve cosas donde no hay, y ve cosas sobre cosas y se inventa realidades de lo que usted ve. Él dice, el problema profundo del místico es que siempre está viendo mensajes en las cosas, está yendo más allá de donde está sentado.
y eso será solo un problema del místico, o se está volviendo un problema también de la cotidianidad del ejercicio educativo, a veces de leer mucho más allá, que es un problema según él. Esta es la casa de Pessoa ahí en Lisboa. Aquí está cuando recibió el premio Nobel, esta es su medalla, esa es su identificación de los 7 años. Seguimos. ¿Cómo? Saramago, este es Saramago, sí. Sigue. Y estas son, cuando está en la casa, dice: la humanidad nunca fue educada para la paz. Cuando uno entra allá dice eso, la humanidad nunca fue educada para la paz, mas sí para la guerra y para el conflicto. Lo pone, está en la entrada. Por eso nosotros, el problema de Colombia, por ejemplo, de la transición de la guerra a la paz, es que como tenemos tantas enciclopedias para la guerra, tenemos tanto conocimiento para la guerra, y los diccionarios de la paz y los diccionarios del estar en juntos son tan pequeñitos, son tan reducidos, nosotros no sabemos cómo resolver el problema de la paz, porque los grandes lenguajes de los poderes son lenguajes de las guerras. Nosotros no tenemos, todos los lenguajes de conciliación son supremamente cortos, porque las grandes enciclopedias son las enciclopedias de la guerra, y es lo que nos está diciendo aquí Saramago, nos está poniendo en relación. Y aquí está con García Márquez. Él a García Márquez lo tiene en un libro que se llama Los cuentos de Lanzarote. Él vivió en la isla en Lanzarote, y él cuenta cuando García Márquez va a visitarlo allí, y él lo cuenta con mucho orgullo. Él todavía no era Nobel. Él dice: me ha visitado el Nobel colombiano Gabriel García Márquez, que ha estado con su esposa, pero va contando, le van llegando y le va llegando mucha gente, cuando él era bastante desconocido. Saramago no era desconocido para los literatos, pero era muy desconocido para el mundo cotidiano. El mundo cotidiano viene a conocer los escritores cuando ganan premios Nobel. De resto nadie lo conocía. Saramago, de hecho, la gente cree que él publicó demasiado, publicó viejo, pero escribió toda la vida. No porque yo publique a los 80 años, no haya escrito desde los 15, es muy diferente. Él escribió toda la vida, pero le publicaron las obras bastante. De hecho, hoy de la literatura portuguesa pueden haber 4 o 5 autores, y entre esos Saramago está ahí. No hay manera de bajarlo del panteón literario del mundo, no hay manera de bajar a Saramago de ahí, al igual que el Pessoa. Estas son cuando uno sube a las casas de ellos, ambos tienen esta particularidad de tener textos en las escalas, y esto siempre me pareció muy interesante. Dentro de nosotros hay una cosa que no tiene nombre. Esa cosa es lo que somos. Yo no encuentro una definición más bonita de lo que es. Yo no sé si un psicólogo habrá elaborado eso. Y él lo dice en otros lugares. Dentro de usted hay algo que lo tiene profundamente incómodo toda la vida, desde los 5 a los 15, a los 80, toda la vida hay algo de usted que siempre está incómodo. Y usted no sabe cómo nombrar eso. Eso es usted. Justo esa profunda incomodidad que todos tenemos de manera extraña, esa inquietud, más habitadas en unos con otros, pero todos, por calmados que seamos, tenemos adentro una procesión, se dice en español, ¿sí? La procesión, como esa procesión constante, él nos la está diciendo acá. La procesión va por dentro, como que todos estaríamos ahí. En la muerte de Ricardo Reis es muy lindo, porque Ricardo Reis va a averiguar por Pessoa, ¿no es cierto?, el heterónimo, y va a la oficina donde pregunta por los muertos, y le dijeron: doctor Ricardo Reis, porque él es médico, Fernando Pessoa se murió el año pasado. Entiendo Pessoa, pero no había muerto ni Ricardo Reis ni Álvaro de Campo, y él se preocupa por darle, así lo dice: estoy preocupado por darle cristiana sepultura a Ricardo Reis, un médico que anda por ahí haciendo malos oficios de medicina, y tenemos que darle cristiana sepultura. Ya sé que viene un loco que me va a poner la vida de mala fuente. Y entonces, ¿qué hacer? Yo voy a hacer como si estoy hablando solo, y él cree que yo estoy hablando solo. Entonces ya se va, y entra el Álvaro de Campos, y le dice a Álvaro de Campos: nunca había conocido un médico con tan mal gusto para buscar muchachitas, cualquiera de esas que hay por ahí. Y empieza a maltratarle su novia, y le dice: es que no es mi novia. Le digo: no me venga usted con mentiras, que usted está profundamente enamorado. Así es el juego de toda la novela. Todo el tiempo uno es riendo, se le está haciendo preguntas, pero es uno con una profunda risa
de lo que está sucediendo con todos los heterónimos de Fernando Pessoa, y todos los heterónimos se van encontrando. Hay un momento que Álvaro de Campos le pregunta: ¿y usted de médico, cuando mentía en Brasil y le robaba a los brasileños, usted qué pensaba? ¿Y usted dónde me viene con esa pregunta? Dijo: no, es que yo sé toda su biografía. Esto para mí es una burla a veces para las investigaciones que hacemos en universidades en algunos lugares. En el año de la muerte de Ricardo Reis, y usted mejor, ¿por qué no averigua las diferencias químicas que habrá entre una lágrima de tristeza y una lágrima de alegría? Me hago entender. Yo lloro de mucha tristeza, de mucha emoción, y él dice: pues como hoy la investigación no tiene nada que hacer, maestro, vaya, haga una investigación, ¿cuál es la diferencia química entre ambas lágrimas? Bueno, y uno no sabe, puede que la haya, ¿no es cierto? No solamente que le pone el chiste, sino que le inserta la duda a uno si a lo mejor no es que se pueda hacer la investigación, a lo mejor se podría hacer, ¿no? Porque no necesariamente coinciden los estados anímicos. No es lo mismo llorar de un dolor profundo, que lo hemos hecho, por una alegría inmensa porque ganó el Once Caldas. ¿Ustedes saben qué es el Once Caldas? No, no saben, no saben. Chalo, se tocaron el corazón. Esto es una risa contra las matemáticas. Un hombre no va menos perdido por caminar en línea recta. No porque usted vaya así derecho es que usted no esté perdido, no se equivoque, de todas maneras está perdido. Y ese es el juego constante, y esto es muy filosófico, entre otras cosas, no solamente que te pone a reír, que te pone a pensar, sino que es profundamente filosófico. Y aquí está la traducción. El mundo olvida tanto que ni siquiera se da cuenta de lo que ha olvidado. Hay que preguntarnos. Yo tengo una amiga en España que yo le digo que es una máquina de los olvidos. Uno le dice cualquier cosa a la media hora, ya es una máquina para olvidar. Es posible que todos tengamos como toda esta costura del olvido, y aquí nos está diciendo Ricardo Reis que olvidamos tanto que ya no nos damos cuenta de lo que hemos olvidado. A eso le responde muy lindamente el escritor uruguayo, y es que había una persona que olvidaba todo de manera constante, hasta el día que decidió recordar y empezó a recordarlo todo. Seguimos en la muerte del año de Ricardo Reis. Los dos están hablando de filmes, están hablando de poesía, y él le responde: los filmes o las películas son como la poesía. La poesía se miente al mismo nivel que se miente en el cine, pero él coge el lugar de la mentira y empieza Ricardo Reis a mostrar, ¿no? A partir de la experiencia con Fernando Valero y otras experiencias, yo me he dado cuenta que la mentira no tiene el demonio que la gente suele ponerle. El encuentro, por ejemplo, de Fernando con José, y que estemos con Rodrigo aquí, y que este evento está acá, fue por una profunda mentira de otra persona. Y cuando yo me doy cuenta leyéndolo acá, y es que alguien me hace ir a Barcelona con una serie de mentiras que no era el que era, y por eso gracias a él es que conozco a Fernando Valero, estamos acá. La mentira nos permitió esto. Pero aquí más abajo dice: las verdades son tantas que están las unas contra las otras. Se ríe constantemente de las verdades, que es la verdad. Es que cuando uno escucha a los políticos, uno como que todos dicen la verdad, y uno: ¿a quién le cree aquí en el paseo de la verdad? Si es que hay verdad, ¿no es cierto? Las verdades son eso. Soledad no es vivir, simplemente es capaz de no tener compañía. La soledad es la incapacidad, no es de estar solo, sino la incapacidad de tener compañía. Y esta con que cierra, ¿no? En Ricardo Reis le dice: ¿por qué? Porque están criticando los heterónimos, y el otro es muy pobre y está criticando otro. Eso es lo que ha aprendido de usted. Cada pobre es fiscal de otro pobre. Claro, como si los grandes millonarios del mundo no fueran fiscales entre ellos, como que entre más fregado esté uno, más fiscaliza la vida del otro. Y está en esa constante artilugio. Por favor, las intermitencias de la muerte. Las intermitencias de la muerte, que es una novela de Saramago, es que la muerte deja de suceder en un país cualquiera. 12 de la noche y deja de suceder la muerte. A los 3 días el presidente no sabe cómo resolver ese asunto para decirle a toda la humanidad que ya nadie se va a morir. Pero nadie es capaz de poner la noticia en el aire. Y no hay muertes. Efectivamente no hay muerte, y la gente hace una fiesta. Bueno, que a nosotros nos dijéramos que no va a haber muerte, ¿qué haríamos hoy? Entonces hay unas festividades, hay unas celebraciones tremendas,
y aparecen varios problemas. El tema de la resurrección. Y sin muerte y sin resurrección, ¿qué será de nosotros como religión? ¿Cuál es la posibilidad nuestra de seguirnos moviendo? Pero el segundo problema es que sin muerte no hay futuro, porque esta es una discusión metafísica. Es decir, si nadie muere, ¿cuál es el futuro? Sin muerte no hay una opción de un más allá. Pero dentro de que no hay muerte, los seres humanos van organizando la realidad. Los seguros ya no más van a volver a... La gente no se quiere asegurar, pero él lo resuelve de manera hábil, y es que entre el seguro y la gente se ponen de acuerdo y cada 80 años se mueren y el seguro le paga un seguro de muerte y vuelve y renace la muerte. A la funeraria las obligan a enterrar mascotas, culebras, todos los animales que haya porque no hay muertos, y vuelve y se reactiva el negocio de la muerte. Se vuelve a reactivar todo el negocio constante que la humanidad tenía alrededor de la muerte, y se hacen unos asuntos paralelos. Y lo que se dan cuenta es de esto, que la muerte tiene que aprender de los seres humanos, porque la muerte algún día va a desaparecer de la tierra. Y como algún día va a desaparecer de la tierra, que nos está anunciando Saramago, recuerden ustedes que en el texto de Harari dice que la muerte es un problema de una falla técnica. A nosotros pobres nos vamos a morir entre 80 y 90 años, pero Harari dice que la gente con mucho dinero va a poder vivir 200, 300 años, y ha hecho unas búsquedas muy creíbles, en la cual muchas cosas son reemplazables. Hoy la mayoría de los órganos son reemplazables, hay medicinas que eternizan la piel, que eternizan el estado de ánimo, que no dejan envejecer el cerebro. Lo que pasa es que eso no se coma unas pasticas de esas, no alcanza ni para no alcanzaríamos a hacer horizontes humanos para todo este grupo que hay acá. Pero él muestra que la muerte es una falla técnica, y que seguramente, como nos dice Saramago, la muerte va a tener que aprender cosas frente a los humanos, porque parece que se va a quedar sin oficio frente a determinadas condiciones. En las intermitencias de la muerte le dice que, a ver, vivir con mis propios errores ya me parece trabajo suficiente como para estarme enterando de todos los problemas de la humanidad. Y aquí le doy un mensaje a todos los que solemos hacer filosofía, y es que ante el problema de la muerte reúnen varios especialistas, reúnen economistas, reúnen profesores, reúnen cada una de las especialidades de la humanidad para afrontar el problema de la muerte, y reúnen a los filósofos a ver qué salida le dan. Y él dice que estos tipos, además de que estaban todos enojados unos y otros todos risueños, el problema era que unos veían el vaso medio lleno y los otros veían el vaso medio vacío, y frente a esa discusión los pobres filósofos nunca pudieron seguir avanzando en la discusión cómo resolver el problema de la no aparición de la muerte. Y en Mis pequeñas memorias, que es otro de los libros de él, empieza a andar constantemente y a decir de varias cosas, y esta es una muy interesante. Dice que son cosas de adultos que creen saberlo todo, y recuerden ustedes que aquí en el Pequeño Príncipe de Exupéry dice que los adultos no entienden a primera mano porque hay que explicarles todos. Hace conexiones con otros libros. Seguimos. En sus poemas, que él tiene todos los sueños del mundo, que en él se concentran todos los sueños de la humanidad. Define el arte de la autoexpresión como aquello que está luchando para ser absoluto. Él tiene un problema por los absolutos. Ustedes saben que en las artes y en todo el mundo literario o en todo el mundo artístico hay un problema como por posicionarse en el mundo. Un poeta es un fingidor que finge tan completamente que llega a fingir que es dolor el dolor que de veras siente. Es alguien que está constantemente mintiéndonos la realidad, que nos está como transmutando la realidad. Bueno, aquí decimos que hay un problema de cierre entre ellos dos. Mientras el uno abre, el otro cierra. Mientras el uno abre con preguntas, el otro cierra con humor. Mientras el otro abre con humor, el otro cierra con filosofía. Conectar libertad con solidaridad, que es una pregunta que ellos constantemente se están haciendo en sus textos, para ultrapasar los principios políticos y económicos, para resolver tantas cosas que tenemos de problemas de libertad y de solidaridad. La visibilización del humor y la filosofía entre Saramago, ¿cómo se visibiliza? Pues abren al abismo, rompen la inservibilidad de ciertas verdades, lo caótico del orden,
lo inocuo de la justicia, provocan la fragilidad de la liberación o la inutilidad de tantos poderes, visibilizan que no todo puede ser visto, o que nos negamos por ceguera idolátrica a ver ciertos poderes, y quiebran las tradiciones y nos abren a ciertas aperturas o preguntas deseradas y a riesgos descontrolados. Hay una autocrítica constante en ellos, es una vertiente actualizada del problema de los yos. El problema del yo en ambos está muy abierto. El yo es una configuración literaria que transita en sus diferentes intereses, en sus diferentes movilidades, tanto en Pessoa como Saramago, pero digamos que de alguna manera lo resuelven entre el humor y la filosofía. Digamos que nos abren ese espacio para no quedarnos ahí encerrados como en el profundo dolor de no saber quiénes somos. Si un empleado escribe robándole tiempo al empleo, a su empresario, pues ellos escriben robándole tiempo al humor, robándole tiempo a la filosofía, porque están hartados de ciertas realidades que por tanto forjan mundos paralelos, opciones paralelas, que están por fuera de todas las construcciones triunfalistas y de los grandes libros o los grandes bestsellers, y hacen una fusión entre filosofía y humor. Esta es una pintura que se llama Composiciones con la mano izquierda. Esta la hice cuando estábamos profundamente centrados en la vida de Pessoa, reconociendo como todos los heterónimos de él, reconociendo como todas las movilidades, los sufrimientos de Pessoa, todas las propuestas que Pessoa iba haciendo. Entonces, en la medida que yo iba leyendo, iba escribiendo, tenía un lienzo ahí, iba haciendo cosas paralelo. Lo que me ocurría cuando leía, porque leer la vida de Pessoa es leer todo un viaje por una humanidad, es leer un hombre con un profundo interés de sociedad. Es tal vez el ser más solitario que yo he leído en la humanidad. Yo no he visto un autor más solitario en la humanidad que Pessoa. Por eso acude a esta cantidad de heterónimos, porque cada heterónimo es un personaje que él después suelta, que después olvida en el camino y arranca con otro. En su profunda soledad, la timidez de Pessoa no tiene límites. Sus personajes son profundamente tímidos, solitarios, profundamente vividos como en una suerte de abandono de las pluralidades, y eso también decía Saramago, que lo tenía él insertado, pero que lo había resuelto de otra manera. Sé que tal cual como anda la humanidad hoy, a propósito de los centros comerciales y las cavernas, que le hace la similitud entre la caverna y los centros comerciales y los regresos como a las sociedades, como si estuviéramos de regreso a las sociedades de las cuevas, pero las cuevas tecnologizadas. Es decir, no porque yo esté hoy aquí sentado en un WhatsApp o encerrado en un centro comercial, no es que no esté en la caverna, nos dice Saramago. Saramago tuvo redes sociales y él dice que las canceló porque vio que allí se decían bastante poco. Entonces ya no es un Quijote buscando molinos, sino los pobres molinos por ahí buscando cuando un día de esto les aparece un Quijote para que vaya y los conquiste. Y esto nos dice Ricardo Reis, un poema de Ricardo Reis. Unos, con los ojos puestos en el pasado, ven lo que no ven. Otros, fijos, los mismos ojos en el futuro, ven lo que no puede verse. Esto es una discusión profunda por el presente. Es una discusión profunda por cómo estamos viviendo el presente, que varias conferencias aquí escuchamos y nos lo dice. Entonces hay un poco de señores viviendo en el pasado, siendo investigadores. Bueno, los profesores somos unos transitadores de puro ejercicio de pasado, puro ejercicio de la historia. Y están estos. ¿Y dónde están los que viven el presente? Él nos envía varios mensajes, incluso con chistes, con humor bastante interesante. Ricardo Reis. ¿Seguimos? Bien. Un buen libro como los de estos señores o cualquier otro libro interpreta nuestra existencia. Por eso uno lee un libro, porque cuando uno termina emocionado, porque uno siente que ese libro le ha interpretado su existir, y somos por siempre parte de esa historia. Terminamos siempre, las novelas no las olvidamos, nosotros olvidamos unos textos de Foucault, los textos de Ortega y Gasset, nos acordamos malamente de los títulos, pero una novela es difícil que uno la pueda olvidar cuando la terminó de leer. Pero todos los libros de alta filosofía uno termina diciendo Aristóteles, pero bueno, uno se recuerda muy pocas cosas después de leer un libro de alto ensayo. Estos libros profundamente
tienen otra constitución. Ahora, un buen lector, y esto nos lo dice Coetzee tomando un personaje, y un buen lector es el muerto, el asesino, el cuchillo, la sangre, el miedo, el fiscal, el juez, el reo, es todo a la vez. Porque Coetzee, el maestro en Petersburgo, que es Dostoyevsky, tiene un problema porque al hijo de Dostoyevsky lo van a juzgar por ser guerrillero. Y entonces él le dice al que lo está investigando: es que usted es terriblemente mal lector, porque usted solamente lo está leyendo como fiscal. Y usted está leyendo la historia de mi hijo como fiscal, pero usted, cuando uno está leyendo, uno es profundamente masoquista. Y si es profundamente lector, usted tiene que ser todo esto. Incluida el hacha, es usted también cuando lo está leyendo. Saramago y Pessoa son esos genios, nos leen con humor y nos interpelan e interpretan con altas filosofías. Y aquí estamos llegando con dos opuestos. Si hay algo que a mí me identifica personalmente es esto: soy un profundo creyente de los anarquismos. Eso no existe, soy profundamente creyente en los anarquismos. Todas las formas de poder me parecen muy parecidas en lo que finalmente ofrecen, en lo que finalmente le entregan. Todos mienten a la misma velocidad, llámense en política, llámense en economía. Y Pessoa era esto. Pessoa era un hombre profundamente anarquista. No creía en ningún tipo de poder, incluso ni él mismo como poder, porque se daba cuenta que la capacidad de mentir que tienen los poderes es de la mayor elevación lingüística de la humanidad. Y nosotros lo que terminamos es por adoptar todo ese tipo de mentiras, y él aquí no lo dice. Un anarquista es un sublevado contra la injusticia de que nazcamos desiguales socialmente. En el fondo es solo eso. Y ahí resulta, como es evidente, la rebelión contra las convenciones sociales que volvieron esa desigualdad posible. Aquí se entienden todos los heterónimos de Pessoa. Aquí se entienden todos los heterónimos de Pessoa. Es muy fuerte lo que voy a decir, pero si ustedes revisan los poderes, no hay cual mienta más. Llámese poder político, poder económico, poder formativo, poder educativo. Todos los poderes son un ejercicio lingüístico de mover realidades. Y el anarquismo es la construcción de las diferentes formas de libertad. Es decir, bueno, esto lo aprendí profundamente de Pessoa por todo ese dolor que él sentía que ocurría en su Portugal y en la Europa de aquella época, y por todos los poderes, porque él tiene en el banquero anarquista, él tiene todo, un banquero anarquista, que sería impensable, el que recolecta el dinero anarquista, es esa paradoja, es lo que él nos trae. Y el profundamente decepcionado, el banquero anarquista de lo que pasaba en Europa de los años 20. Y pregúntele a un banquero del año 2020, 100 años después, está lo mismo, profundamente en la náusea de lo que ofrece Europa. Sigamos, por favor. Y aquí está Saramago. Mire, Saramago tiene una capacidad de avanzarle al futuro espantosa. Saramago es de esos genios que rara vez vuelve. Saramago le preguntaron en muchas ocasiones por las migraciones de África a España, perdón, a Europa, no hay problema. Él dice lo siguiente, Saramago: el desplazamiento forzado del sur, hablando de África, y podemos hablar de América, hacia el norte, es inevitable. Él dice que eso va a ser inevitable. No valdrán alambradas, muros ni deportaciones, vendrán por millones. Europa, el primer mundo, será conquistada por los hambrientos. Vienen buscando lo que les robamos. Las trompetas han empezado a sonar, 2006, hace 12 años. Lo estamos viendo, lo que hoy. Los muertos al poder no les duelen, los muertos pobres. Saramago era un profundo, al lado de Pessoa, defensor de las causas sociales. Por eso era un anarquista, por eso el banquero anarquista, y esta es la conexión. Por eso cuando Saramago escribe sobre Ricardo Reis, anarquista, porque Saramago en algo le dolía las posibilidades que estaban ocurriendo en el continente, y él lo transita en todos los libros. Cuando usted lee La Caverna, cuando usted lee Caín, cuando usted lee el Evangelio según las intermitencias de la muerte,
todos los libros que uno lee de Saramago o de Pessoa, además de que te hacen reír, además de que te cuentan una historia, te ponen a pensar sobre el orden que está ocurriendo en la realidad. Las críticas que tienen en la educación son profundas. Lo que les quería decir en torno a estos dos pensadores, les quedan ustedes abierto ahí la posibilidad. Les cuento un detalle nomás. En Colombia hubo un terremoto, el terremoto de Armenia, 1998. El ensayo sobre la ceguera, todas las ganancias de ese libro, Saramago las donó para un barrio que hicieron en Armenia. Digamos que además de que tenían condición de pensadores, tenían una condición social muy especial. Bueno, eso era lo que le quería decir de ambos y muchas gracias. Bueno, muchas gracias por todo este ejercicio.